Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Benjamín Correa había construido su carrera observando a la gente romperse. No físicamente, aunque había documentado mucho de eso, sino espiritualmente, emocionalmente, el momento en que la fachada de un ser humano se desmoronaba y la verdad salía a borbotones. 15 años como cineasta de documentales de investigación le habían enseñado a ver las señales, las microexpresiones, las respuestas ensayadas, la forma en que la culpa se manifestaba en el cuerpo antes de que la mente pudiera reprimirla. Había ganado un Premio Nacional de Periodismo por su documental sobre el abuso infantil institucional, una nominación al Ariel por su reportaje sobre residencias de ancianos. Su trabajo había metido a 3 personas en la cárcel y cerrado una docena de organizaciones corruptas. La gente lo llamaba implacable, minucioso. Algunos lo llamaban obsesivo. Benjamín prefería definirse como comprometido con la verdad. La verdad era que se había convertido en lo que cazaba. Un hombre tan concentrado en exponer los pecados de otros que no había visto la podredumbre en su propio hogar. Era martes, a finales de septiembre, y Benjamín estaba sentado en la sala de conferencias de un hotel en Zacatecas, a 5 horas al norte de su casa en Guadalajara. El simposio sobre ética documental zumbaba a su alrededor. Un profesor de la UNAM pontificaba sobre las obligaciones morales de los cineastas. El teléfono de Benjamín vibró contra su muslo. Lo ignoró. Daniel Lara, su camarógrafo y amigo más cercano durante los últimos 8 años, estaba sentado 2 asientos más allá, ya cabeceando. El teléfono vibró de nuevo. Y otra vez. Benjamín miró hacia abajo. 3 mensajes de Marta Vargas, la esposa de Daniel. Eso era inusual. Marta nunca lo había contactado directamente. Se llevaban bastante bien en las parrilladas y fiestas de cumpleaños, pero ella no era del tipo que enviaba mensajes para conversar. El 4.º mensaje le revolvió el estómago. Benjamín, necesito que me llames ahora. Es sobre Sofía. Sofía, su hija, su mundo entero comprimido en 1,20 m de rizos salvajes, una sonrisa con dientes separados y preguntas interminables sobre todo. 9 años, brillante, sensible, la única cosa puramente buena que Benjamín había creado. Se levantó bruscamente, las sillas rasparon el suelo. Los ojos de Daniel se abrieron de golpe. Benjamín ya se dirigía hacia la salida, con el teléfono pegado a la oreja. Marta respondió al primer timbrazo. Benjamín. Su voz era tensa, forzada. ¿Estás en un lugar privado? Llegando a uno. Empujó las puertas del vestíbulo hacia el estacionamiento. Una llovizna de octubre le roció la cara. ¿Qué pasa? Sofía está herida. Te voy a enviar un vídeo. Antes de que lo veas, hizo una pausa. Dudé durante 2 horas si debía enviártelo, pero si alguien le estuviera haciendo esto a mi hija, querría saberlo. Necesito saber. La mano de Benjamín se apretó alrededor del teléfono. Marta, ¿de qué demonios estás hablando? Solo míralo, luego llámame si lo necesitas. El archivo de vídeo llegó. El dedo de Benjamín se cernió sobre él, el pavor acumulándose en su estómago como veneno. Presionó reproducir. ¿La cocina? ¿Su cocina? El azulejo de terracota que él mismo instaló hace 3 años. Las lámparas colgantes en las que Lourdes había insistido, de esa boutique carísima en Providencia. El ángulo de la cámara era desde fuera de la ventana. Marta debió haber estado en su patio trasero. ¿Cuánto tiempo había estado parada allí? ¿Por qué había estado allí? Entonces vio a Sofía. Su hija, arrodillada en el suelo de la cocina, con las manos en la espalda. No, no solo en el suelo. Sobre arroz. Arroz esparcido cubriendo los azulejos y las rodillas desnudas de Sofía presionadas contra él, la piel ya roja y comenzando a sangrar. Su rostro estaba surcado de lágrimas, la boca abierta en sollozos silenciosos que destrozaron el pecho de Benjamín como golpes físicos. De pie sobre ella estaba el padre de Lourdes, Ricardo Méndez, de 63 años, supervisor de correos jubilado, y un hombre que había dado un discurso en la boda de Benjamín y Lourdes sobre el sagrado deber de la familia. Sostenía un cinturón en su mano derecha, doblado en 2, el cuero gastado y suave por el uso.
Aprenderás a respetar, dijo Ricardo, su acento marcado. En mi casa, en mi familia, los niños obedecen. ¿Entiendes? Sofía asintió, sollozando. Dilo. Entiendo, abuelo. Su voz era pequeña, quebrada. Más fuerte. El cinturón chasqueó contra la encimera. Sofía se estremeció, nuevas lágrimas brotaron. Y allí, en el fondo, sentada en la mesa de la cocina con un plato de enchiladas y arroz, la terrible ironía del arroz no pasó desapercibida para Benjamín, estaba su esposa, Lourdes Méndez de Correa. Se llevó un tenedor a la boca, masticó, tragó. Sus ojos seguían el sufrimiento de su hija con el mismo leve interés con que alguien podría ver un programa de cocina. El vídeo terminó. 23 segundos que atomizaron la vida entera de Benjamín. Volvió a llamar a Marta. Su voz, cuando salió, sonaba como si perteneciera a otra persona. Alguien tranquilo. Alguien en control. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Fui a devolver esos libros que le pedí prestados a Lourdes. Nadie respondió a la puerta principal, pero escuché llantos desde la parte de atrás. Miré por la ventana y vi eso. Grabé todo lo que pude soportar. Luego me fui. Benjamín, lo siento mucho. Casi llamo a la policía, pero pensé. Pensé que debías saberlo primero. Que tú debías decidir. ¿A qué hora pasó esto? Hace unos 40 minutos. He estado tratando de averiguar qué hacer desde que llegué a casa. Daniel todavía está en el simposio contigo, así que... ¿Hiciste lo correcto? La mente de Benjamín ya estaba 3 pasos por delante, calculando. No le digas a Daniel todavía. No le digas a nadie. Necesito que hagas exactamente lo que te digo. Podía oír la vacilación en su silencio. Marta era maestra de kinder, dulce y respetuosa de las reglas, y probablemente aterrorizada de haber hecho lo incorrecto. Benjamín. Marta, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Sí, por supuesto. Bien. Borra ese vídeo de tu teléfono. Todos los rastros. Luego olvida que estuviste en mi casa hoy. Si alguien pregunta, y preguntarán, estuviste en casa toda la tarde. Nunca viste nada. Otra pausa. Benjamín, ¿qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Gracias, Marta. Salvaste la vida de mi hija hoy. No lo olvidaré. Terminó la llamada antes de que ella pudiera responder. Durante 10 segundos, Benjamín se quedó bajo la lluvia y se permitió sentirlo. La rabia, la culpa, el peso aplastante de su fracaso como padre. Había estado tan concentrado en documentar los monstruos de otras personas que había invitado a los suyos a su propia casa. Se había casado con una de ellos. No, eso no era justo. Lourdes no siempre había sido así. ¿O sí? ¿Cuántas señales había pasado por alto? ¿Cuántas veces había justificado la frialdad? La forma en que ella se sometía a su padre en todo. El sutil sabotaje de su relación con Sofía. La comprensión que se había estado gestando en él durante 2 años finalmente cristalizó, su esposa no amaba a su hija. Tal vez nunca la había amado. Sofía era un deber, una obligación, una cosa que debía ser moldeada y controlada. Y cuando Benjamín estaba fuera, lo que era a menudo, demasiado a menudo, siempre persiguiendo la siguiente historia, Lourdes le entregaba ese control a su padre. Un hombre que creía que la disciplina significaba brutalidad. Que pensaba que los niños eran propiedad para ser rota y moldeada. Quien probablemente había criado a Lourdes de la misma manera, creando a la mujer fría y sumisa que podía cenar mientras su hija sangraba. Benjamín sacó su teléfono de nuevo. Sus manos estaban firmes ahora, la mente clara. 15 años de trabajo de investigación le habían enseñado paciencia, estrategia. No ibas tras tu sujeto en el momento en que descubrías sus crímenes. Construías tu caso. Reunías pruebas. Encontrabas cada ángulo, cada vulnerabilidad, cada aliado y enemigo. Y luego los destruías tan completamente que nunca más podrían herir a nadie. Primera llamada, Agustín Rodríguez, su abogado.
Habían trabajado juntos en 3 documentales, y Agustín había pasado del derecho del entretenimiento al derecho familiar hacía 5 años, después de su propio desagradable divorcio. Respondió al segundo timbrazo. «Ben, no estás en Zacatecas. Necesito que inicies los trámites de divorcio esta noche. Orden de custodia de emergencia, orden de restricción, todo el paquete». Silencio. Luego, ¿qué pasó? Benjamín le envió el vídeo. Esperó. La respiración de Agustín cambió, se aceleró. Dios santo. Ben, tenemos que llamar al DIF. A la policía. Esto es. No policía. Todavía no. Ben, escúchame. Si llamamos a la policía ahora, ¿qué pasa? Van a mi casa, interrogan a Lourdes y a Ricardo, tal vez lo arrestan por abuso infantil. Lourdes se hace la esposa sorprendida, afirma que no sabía qué estaba sucediendo, que no estaba allí, lo que sea. Ricardo carga con la culpa. Pasa unos meses en el reclusorio municipal, tal vez obtiene libertad condicional. Lourdes recupera a Sofía en una semana porque es la madre y jurará que no sabía nada al respecto. Eso no es. Eso es exactamente lo que sucederá y lo sabes. He documentado casos como este una docena de veces. El sistema protege a las madres, incluso a las malas, especialmente cuando son lo suficientemente inteligentes como para mantener una negación plausible. La voz de Benjamín era de hielo. Necesito algo que se mantenga. Algo que asegure que Sofía nunca vuelva a esa casa. Que nunca vuelva a ver a esa gente. Agustín guardó silencio por un largo momento. ¿Qué necesitas de mí? Audiencia de custodia de emergencia mañana si es posible. Vuelvo a casa esta noche. Conduciré sin parar. Necesito la custodia total temporal basada en peligro inminente para la niña. Visitas supervisadas únicamente para Lourdes. Necesito que presentes la demanda antes de que ella sepa lo que está pasando. Puedo hacer eso. Pero ven, para una audiencia de emergencia, necesitamos pruebas de peligro inminente. Este vídeo ayuda, pero un juez querrá más. Un patrón de abuso, testigos, algo que demuestre que no es un incidente aislado. Te conseguiré más. Te conseguiré todo. La mente de Benjamín ya estaba clasificando archivos, recuerdos, momentos que había descartado o racionalizado. ¿Qué tan rápido puedes moverte? Si empiezo ahora, puedo tener la documentación presentada por la mañana. La audiencia a primera hora de la tarde, si tenemos suerte con el calendario. Pero necesitas estar aquí y necesitas llevar a Sofía a un lugar seguro. Lo haré. Segunda llamada que estoy haciendo. ¿Quién es la segunda llamada? Benjamín sonrió. No fue una expresión agradable. Alguien que Lourdes y Ricardo nunca esperaron que contactara. Alguien de quien creen que están a salvo. Colgó y buscó en sus contactos. Encontró el nombre que necesitaba. Esta llamada fue respondida al cuarto timbrazo. Con recelo. Benjamín. Ha pasado mucho tiempo. Lo sé, Richie. Necesito un favor. Uno grande. Ricardo, Richie, Fuentes, detective de la policía de Guadalajara. División de narcóticos. Benjamín lo había conocido hacía 4 años mientras investigaba un documental sobre el abuso de medicamentos recetados. Formaron una amistad improbable. El cineasta y el policía, unidos por conversaciones nocturnas sobre la justicia frente a la ley. Sobre cómo el sistema le fallaba a la gente. Sobre la diferencia entre lo que era correcto y lo que era legal. Richie le había dicho una vez, después de 3 whiskies, a veces la ley es un escudo para la gente mala, Ben. A veces tenemos que rodearla para llegar a la verdad. Benjamín nunca lo había olvidado. Le contó todo a Richie. Le envió el vídeo. Esperó. ¿Dónde estás ahora mismo? La voz de Richie había cambiado. Más dura, más centrada. Zacatecas, a 5 horas de distancia. ¿Vuelves conduciendo esta noche? Salgo en 10 minutos. Bien. Esto es lo que va a pasar. Voy a tu casa ahora mismo para una visita de bienestar. Un aviso anónimo sobre un niño en apuros.
Cuando llegue, voy a encontrar a tu hija con las rodillas destrozadas, y voy a documentar todo. Fotos, declaraciones. Examen médico. Arrestaré a Ricardo Méndez por abuso infantil y negligencia criminal. ¿Y Lourdes? Eso es más complicado si ella afirma que no participó. Que no sabía. Ella observó, Richie. Se sentó allí y observó. Te creo. Pero legalmente, la omisión de cuidado es más difícil de probar a menos que podamos demostrar que tenía el deber de intervenir y deliberadamente eligió no hacerlo. Presionaré por negligencia infantil, pero, Richie se interrumpió. ¿Qué estás planeando, Ben? Estoy planeando asegurarme de que mi hija nunca vuelva a sufrir. Cueste lo que cueste. Otra pausa. No puedo ser partícipe de nada ilegal. Lo sé. No te lo estoy pidiendo. Solo necesito que hagas tu trabajo. Documenta todo. Construye el caso. Deja que las pruebas hablen y haz los arrestos. El resto es mi problema. Richie suspiró. Ben, sé que estás enojado. Sé que quieres sangre, pero no hagas nada que te ponga en una celda en lugar de a ellos. Sofía necesita a su padre. Sofía necesita que su padre la proteja. Eso es lo que estoy haciendo. Solo sé inteligente al respecto y llámame cuando llegues a la ciudad. Necesitaré tu declaración. Benjamín terminó la llamada y se quedó bajo la lluvia un momento más, dejando que su plan cristalizara. Richie se encargaría de la crisis inmediata, pondría a Sofía a salvo, arrestaría a Ricardo, iniciaría la documentación oficial. Agustín se encargaría del marco legal, la custodia, el divorcio, las órdenes de restricción. Pero eso no era suficiente. No por lo que habían hecho, no por la traición, la crueldad, el cálculo frío de todo. Lourdes y su padre habían cometido un error. Habían asumido que Benjamín era blando, distraído, demasiado centrado en los problemas de otras personas como para notar los suyos. Habían asumido que, como documentaba la injusticia, confiaría en el sistema para solucionarla. No entendían que 15 años viendo fracasar al sistema le habían enseñado a Benjamín exactamente cómo trabajar fuera de él. Cómo reunir pruebas que nunca verían venir. Cómo destruir la credibilidad de alguien, su reputación, su vida entera, usando nada más que la verdad y una cámara. Ricardo Méndez iba a ir a la cárcel. Eso era inevitable. Pero la cárcel era temporal. La cárcel era sobrevivible. Benjamín necesitaba algo permanente. Regresó al hotel, encontró a Daniel todavía en la sala de conferencias, ahora completamente dormido. Benjamín le sacudió el hombro. Tenemos que irnos ya. Daniel parpadeó, despertando. ¿Qué? El simposio no termina hasta las. Emergencia familiar. Te lo explicaré en el coche. Estaban en la autopista Guadalajara-Zacatecas en dirección sur en 15 minutos. Daniel conducía mientras Benjamín hacía más llamadas. A su editor, cancelando su próximo proyecto. A su asistente, despejando su agenda para el próximo mes. A su contador, asegurándose de tener acceso a efectivo. ¿Mucho? Una hora después de empezar el viaje, finalmente le contó a Daniel lo que había sucedido, le mostró el vídeo. Daniel se orilló en el acotamiento, puso el coche en neutral y vomitó. Lo siento, dijo Benjamín en voz baja. Sé que es tu esposa quien filmó esto. Sé que te pone en una posición difícil. Daniel se limpió la boca, con el rostro pálido a la luz del tablero. ¿Una posición difícil? Ven, esa es tu hija. Esa es Sofía. Aquí no hay ninguna posición. Marta hizo lo correcto. Y tú también. Volvió a incorporarse a la autopista, con los nudillos blancos en el volante. ¿Qué necesitas de mí? Tu silencio por ahora. Cuando llegue el momento, necesitaré tus habilidades con la cámara. Daniel lo miró de reojo. ¿Qué estás planeando? Ricardo va a la cárcel. Eso está resuelto. Pero Lourdes, Benjamín miró fijamente la oscuridad que pasaba a toda velocidad. Lourdes va a perderlo todo, su hija, su matrimonio, su reputación, el nombre de su familia. Y va a saber exactamente por qué. ¿Cómo?
Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Voy a documentarlo. Cada mentira, cada momento de crueldad, cada vez que eligió a su padre por encima de su hija. Voy a crear un registro tan completo, tan condenatorio, que ningún juez, ningún tribunal de familia, ningún jurado compasivo le dará jamás una segunda oportunidad. Eso es arriesgado, Ben. Si te ven como vengativo, si parece una vendetta. No lo parecerá, porque cada palabra será verdad. Cada imagen será real. No estoy fabricando pruebas. Solo me estoy asegurando de que nadie pueda ignorarlas nunca más. Condujeron en silencio por un rato. Luego Daniel dijo, ¿sabes lo que Marta me dijo una vez? Dijo que le dabas un poco de miedo. La forma en que te concentrabas en un sujeto, escarbando en cada rincón de su vida, sin soltarlo hasta que lo habías expuesto todo. Dijo que era como ver a un depredador cazar. Benjamín no respondió. Tenía razón, continuó Daniel. Te he visto trabajar. No solo documentas historias. Las diseccionas. Encuentras la verdad escondida bajo todas las mentiras y la arrastras a la luz, incluso cuando la gente te ruega que te detengas. ¿Hay alguna razón para esto? Sí. Mi punto es que Lourdes y Ricardo no tienen idea de lo que se les viene encima. Creen que solo eres un cineasta, un padre ausente demasiado ocupado trabajando como para notar lo que sucede en su propia casa. No saben que acaban de convertirse en tu próximo documental. Benjamín sonrió en la oscuridad. No es un documental. Entonces, ¿qué es? Un ajuste de cuentas. Llegaron a Guadalajara a las 11:47 de la noche. Benjamín hizo que Richie se reuniera con él en un restaurante cerca del periférico Manuel Gómez Morín, un terreno neutral, lo suficientemente público como para evitar sospechas. Richie se deslizó en el reservado, con aspecto agotado. Sofía está a salvo, dijo de inmediato. La llevé al hospital civil para examinarla y tratarla. Tus padres están con ella ahora. El pecho de Benjamín se aflojó una fracción. Sus padres, Gonzalo y Patricia Correa, ambos maestros jubilados, ambos abuelos devotos que nunca habían entendido por qué Lourdes los mantenía a distancia de Sofía. Ahora lo entenderían todo. ¿Qué tan grave es? Tiene las rodillas infectadas por el arroz. Laceraciones profundas, algunos granos incrustados. Necesitará antibióticos, tal vez una cirugía menor para limpiar las heridas. Moretones en la espalda. Brazos y piernas consistentes con haber sido golpeada con un cinturón varias veces. Este no fue el primer incidente, Ben. La rabia que Benjamín había estado controlando amenazó con aflorar. La reprimió. Ricardo está bajo custodia, fichado por abuso infantil grave, agresión y negligencia infantil. El juez negó la fianza dada la gravedad y el riesgo de fuga. Tiene familia en Estados Unidos. La comparecencia es el jueves. ¿Y Lourdes? La expresión de Richie se ensombreció. Ella afirma que acababa de llegar a casa. No tenía idea de lo que su padre estaba haciendo. Que Sofía debió haber hecho algo para merecer un castigo, pero que ella no sabía qué estaba sucediendo. Está jugando a ser la madre conmocionada y horrorizada. Lo sé, pero no podemos probar lo contrario. El vídeo la muestra en el fondo. Sí, pero su abogado, y sí, ya tiene un abogado, un tiburón llamado Hugo Aguirre al que llamó su padre, está argumentando que ella no era consciente de la gravedad, que no participaba, que estaba en un área separada de la casa. Benjamín sacó su teléfono, reprodujo el vídeo de nuevo, lo congeló en la cara de Lourdes. El ángulo era claro. Estaba mirando directamente a Sofía, observando. ¿Cómo pueden argumentar que no era consciente cuando está mirando directamente a su hija sangrar? Pueden argumentar cualquier cosa. No significa que ganarán, pero significa que no será arrestada esta noche. No sin más pruebas. Richie se inclinó hacia adelante. ¿Qué más tienes, Ben? Dijiste que me conseguirías más. Lo haré. Dame 48 horas. ¿48 horas para qué? Benjamín no respondió directamente. ¿Cómo está Sofía mentalmente? Quiero decir. El rostro de Richie se suavizó. Asustada, adolorida, pero es una niña fuerte.
Cuando le pregunté qué pasó, me lo contó todo. Dijo que su abuelo hace esto a menudo cuando tú estás fuera. Dijo que su madre le dice que es por su propio bien, para hacerla más fuerte. Benjamín cerró los ojos. ¿Qué más? Dijo. Richie vaciló. Dijo que reza todas las noches para que vuelvas a casa temprano y lo detengas. Pero sabe que no lo harás porque estás haciendo un trabajo importante, ayudando a otros niños. La culpa era un peso físico. Soy el peor padre del mundo. No, el peor padre no habría conducido 5 horas durante la noche para salvarla. El peor padre no estaría sentado aquí planeando cómo protegerla. La mano de Richie se posó en el hombro de Benjamín. No lo sabías. No podías saberlo. Te lo ocultaron. Debería haber visto las señales. Quizás, pero las estás viendo ahora. Eso es lo que importa. Richie se echó hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el plan? Y antes de que respondas, recuerda que soy policía. No puedo ayudarte con nada ilegal. No tendrás que hacerlo. Todo lo que estoy a punto de hacer es perfectamente legal. Poco ético, tal vez, pero legal. Richie lo estudió. Vas a destruirlos, ¿verdad? Voy a asegurarme de que la verdad sea imposible de ignorar. Voy a documentar cada instancia de abuso, cada vez que Lourdes permitió a su padre, cada mentira que han dicho. Voy a crear un registro completo que los seguirá por el resto de sus vidas. ¿Cómo? Benjamín sonrió. He estado documentando el abuso institucional durante 15 años. Conozco cada laguna, cada forma legal de reunir pruebas. Cada método para construir un caso hermético. La única diferencia es que esta vez no estoy haciendo un documental para el público. Estoy haciendo un registro privado para los tribunales, para el DIF, para todos los que tienen el poder de asegurarse de que Sofía nunca vuelva con ellos. Es mucho trabajo para 48 horas. Entonces será mejor que empiece. Se separaron a medianoche. Benjamín condujo hasta el hospital, con el corazón latiéndole con fuerza mientras tomaba el ascensor hasta el ala de pediatría. Sus padres lo recibieron en el pasillo, los ojos de su madre rojos de llorar, el rostro de su padre tallado en piedra. Está durmiendo, dijo Patricia, atrayendo a Benjamín a un fuerte abrazo. Oh, cariño, no lo sabíamos. Deberíamos haberlo sabido. ¿Cómo podrían haberlo sabido? La voz de Gonzalo era áspera. Lourdes nunca nos dejó pasar tiempo a solas con Sofía. Siempre visitas supervisadas. Siempre una excusa de por qué no podíamos llevarla un fin de semana. Pensamos que solo era controladora. No nos dimos cuenta, se interrumpió, con la mandíbula tensa. Benjamín miró por la ventana hacia la habitación de Sofía. Su hija yacía en la cama del hospital, pequeña y frágil bajo las sábanas blancas, con las rodillas vendadas, el rostro tranquilo mientras dormía, y una intravenosa le administraba antibióticos en el brazo. Voy a arreglar esto, dijo en voz baja. Voy a asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Su madre se apartó, estudió su rostro. Benjamín, ¿qué estás planeando? Todo lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Pasó 20 minutos en la habitación de Sofía, solo observándola respirar, prometiéndole en silencio que nunca más le fallaría. Luego dejó a sus padres de vigilia y condujo a casa. La casa estaba a oscuras cuando entró en el garaje a la 1:30 de la madrugada. El coche de Lourdes estaba allí. Todas las luces estaban apagadas. Entró por la puerta principal, moviéndose en silencio por las habitaciones que de repente se sentían ajenas, hostiles. La cocina todavía olía a enchiladas. El arroz había sido limpiado, el suelo trapeado. Ni rastro de lo que había sucedido. Pero Benjamín no necesitaba rastros. Tenía el vídeo y tenía algo más. Fue a su oficina, la habitación convertida donde guardaba su equipo, sus archivos, sus registros. 15 años de trabajo, cientos de horas de metraje, miles de documentos. Encendió su computadora y abrió una carpeta que había creado hacía 2 años, una carpeta a la que había estado añadiendo cosas lentamente, a regañadientes, esperando no tener que necesitarla nunca. La carpeta se llamaba Investigación de antecedentes de Lourdes.
Contenía todo lo que había reunido durante esas primeras dudas persistentes sobre su matrimonio. Registros financieros que mostraban que Lourdes había estado desviando dinero de su cuenta conjunta a una cuenta separada a su nombre de soltera. Correos electrónicos entre Lourdes y su padre discutiendo los problemas de disciplina de Sofía y cómo Benjamín era demasiado blando con ella. Mensajes de texto que Lourdes creía haber borrado, recuperados de copias de seguridad en la nube, detallando sus quejas a sus hermanas sobre estar atrapada en un matrimonio con alguien que se preocupaba más por los hijos de otras personas que por los suyos. Ese último había sido el que más le dolió, porque era parcialmente cierto. Pero había más. Benjamín había estado investigando a su propia esposa de la misma manera que investigaría a cualquier sujeto. Y había descubierto un patrón. El patrón de una mujer que se había casado con él no por amor, sino por estabilidad. Por el prestigio de estar casada con un cineasta galardonado. Por la capacidad de decirle a su familia tradicional y conservadora que había cumplido con su deber, se había casado, había tenido un hijo, había mantenido la apariencia de una vida perfecta. Y cuando esa hija no se ajustaba a las rígidas expectativas de comportamiento de su padre, cuando Sofía mostraba signos de independencia, creatividad y cuestionamiento, rasgos que Benjamín alentaba, Lourdes lo había visto como un problema que debía solucionarse. Benjamín había estado recopilando pruebas de la verdadera naturaleza de su esposa durante 2 años. Simplemente había sido demasiado cobarde para actuar. Demasiado asustado de estar equivocado, de romper su familia por sospechas, de perder a Sofía en una batalla por la custodia. Ahora no tenía elección. La evidencia se había vuelto innegable. Pasó las siguientes 6 horas revisando todo lo que tenía, organizándolo, cruzando fechas y eventos, construyendo una línea de tiempo que mostraría un patrón de abuso emocional, manipulación financiera y aislamiento deliberado de Sofía de cualquiera que pudiera protegerla. A las 7:30 de la mañana, escuchó movimiento en el piso de arriba. Lourdes estaba despierta. Cerró su computadora portátil y fue a la cocina, preparó café, esperó. Ella bajó a las 8, vestida con pantalones de yoga y una blusa ajustada, el cabello perfecto, el maquillaje sutil. Se detuvo cuando lo vio. Benjamín, pensé que estabas en Zacatecas. Llegué temprano. Mantuvo su voz neutral, conversacional. ¿Dónde está Sofía? Los ojos de Lourdes parpadearon, solo por un momento. En casa de mis padres. Tuvo una pijamada con los hijos de mi hermana. Mentira. Suave, casual, entregada sin dudar. Si Benjamín no hubiera sabido la verdad, le habría creído. Qué extraño. Tus padres están aquí en la ciudad. Mi hermana la recogió ayer por la tarde. ¿Qué? Otra mentira. La hermana de Lourdes, Raquel Méndez, vivía en Zacatecas, donde Benjamín acababa de estar. Fácil de verificar. Imposible de mantener. Benjamín sorbió su café. ¿Cómo estuvo tu cena de anoche? Bien. ¿Por qué preguntas? Solo conversando. ¿Qué cenaste? No me acuerdo. Benjamín, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué me interrogas? ¿Te estoy interrogando? Solo pregunto por tu día. Los ojos de Lourdes se entrecerraron. Lo conocía demasiado bien. Conocía sus estados de ánimo, sus señales. Podía ver que algo andaba mal. ¿Pasó algo en Zacatecas? Se podría decir que sí. Recibí un vídeo muy interesante. Su rostro no cambió. Ni siquiera parpadeó. Fue entonces cuando Benjamín supo con certeza. Su esposa no solo era cómplice. Era calculadora. ¿Qué tipo de vídeo? Del tipo que muestra a nuestra hija arrodillada sobre arroz en nuestra cocina con las rodillas sangrando mientras tu padre está de pie sobre ella con un cinturón. Del tipo que te muestra sentada en la mesa comiendo enchiladas mientras ella llora. Silencio. Luego, no sé de qué estás hablando. Lourdes, alguien te envió un vídeo falso, Benjamín. Probablemente alguien que está celoso de tu éxito tratando de causar problemas en tu matrimonio. La audacia de la mentira era casi impresionante. No es falso. Puedo ver tu cara claramente. Puedo ver a Sofía. Puedo ver esta cocina. Entonces está editado. Manipulado. ¿Sabes lo fácil que es hacer eso?
Jamás dejaría que mi padre lastimara a Sofía. Jamás me quedaría sentada mirando. ¿Cómo puedes siquiera acusarme de...? Dije basta. Benjamín dejó su café. Sé la verdad, Lourdes. Toda. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? ¿Cómo lo permitiste? ¿Cómo aislaste a Sofía de todos los que podrían protegerla? Su expresión cambió. La máscara de inocencia herida se resquebrajó, revelando algo más frío debajo. No sabes nada. Sé que Sofía está en el hospital ahora mismo recibiendo tratamiento en sus rodillas por una infección. Sé que tu padre está en la cárcel por abuso infantil grave. Sé que Agustín está solicitando la custodia de emergencia y el divorcio esta mañana. Hizo una pausa. Y sé que estás a punto de perderlo todo. El rostro de Lourdes se puso blanco. No puedes hacer esto. Es mi hija. Es nuestra hija y te quedaste de brazos cruzados mientras tu padre la torturaba. No fue tortura. Fue disciplina. Disciplina tradicional. Del tipo que mi padre usó conmigo. Del tipo que me hizo fuerte. Del tipo que te hizo fría. Benjamín se levantó. Del tipo que te convirtió en alguien que puede ver a una niña sangrar y no sentir nada. Siento mucho. Su voz se elevó. Me siento atrapada en un matrimonio con un hombre que nunca está en casa. Que se preocupa más por extraños que por su propia familia. Que me desautoriza a cada paso. Te desautorizo cuando intentas lastimar a nuestra hija. Intento criarla correctamente, enseñarle respeto, obediencia, los valores que le servirán en la vida. Pero tú la consientes. La haces blanda. Le llenas la cabeza de ideas sobre ser especial y cuestionar la autoridad y pensar por sí misma, desafiando a su propia madre. Lourdes temblaba ahora. No tienes idea de cómo es, Benjamín. Ni idea de lo difícil que es criar a una hija que te mira con asco. Que corre a los brazos de papá cada vez que intento corregir su comportamiento. Que me dice que estoy equivocada. Quiero decir, que la estoy lastimando. Lourdes se detuvo, respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz era controlada. Quiero ver a mi hija. No. No puedes alejarme de ella. Soy su madre. Tengo derechos. Tienes derecho a un abogado. Te sugiero que llames a Hugo Aguirre. Lo vas a necesitar. Pasó a su lado, dirigiéndose a la puerta. Benjamín. Se detuvo pero no se dio la vuelta. Nunca te perdonará por esto. Por destrozar a su familia, por meter a su abuelo en la cárcel, por ponerla en contra de su propia madre. Te guardará rencor por el resto de su vida. Benjamín miró por encima del hombro. Sofía es una niña inteligente, más inteligente que nosotros dos. Entenderá que la protegí. Eso es más de lo que tú hiciste jamás. Se fue antes de que ella pudiera responder. Se subió a su coche y condujo a la oficina de Agustín, donde pasó las siguientes 4 horas dando su declaración, organizando pruebas, preparándose para la audiencia de custodia de emergencia. La audiencia estaba programada para las 2 de la tarde. Benjamín llegó temprano con Agustín, Riche Fuentes y una carpeta de 8 centímetros de grosor. Lourdes apareció 10 minutos tarde con Hugo Aguirre, un abogado astuto con un traje de 100.000 pesos que se especializaba en defender lo indefendible. Benjamín lo había investigado esa mañana. Aguirre había conseguido que 3 personas fueran absueltas de cargos de abuso infantil en los últimos 2 años atacando la credibilidad de los niños que testificaban en su contra. No tendría la oportunidad hoy. Sofía no testificaría. Las pruebas hablarían por ella. La jueza Carmen Beltrán presidía. Tenía unos 50 y tantos años. Exfiscal conocida por ser dura pero justa. Benjamín también la había investigado. Tenía 0 tolerancia para los casos de abuso infantil y un historial de fallar a favor de la custodia protectora. Agustín presentó primero, metódico, devastador. Mostró el vídeo, los registros médicos del hospital, las fotografías de las lesiones de Sofía. Presentó la línea de tiempo que Benjamín había creado, mostrando un patrón de disciplina cada vez más severa durante los últimos 2 años, correlacionado con el calendario de viajes de trabajo de Benjamín.
Presentó registros financieros que mostraban que Lourdes había estado ocultando dinero, posiblemente preparándose para un divorcio en el que tendría la custodia principal. Presentó mensajes de texto y correos electrónicos discutiendo los problemas de comportamiento de Sofía y la necesidad de una corrección más fuerte. Presentó el testimonio de los padres de Benjamín, quienes detallaron cómo habían sido sistemáticamente excluidos de la vida de Sofía. De Marta Vargas, quien había filmado el vídeo y podía testificar sobre lo que había visto. De Richie Fuentes, quien respondió a la escena y lo documentó todo. El caso era hermético. Hugo Aguirre intentó contrarrestarlo, argumentó que Lourdes no tenía conocimiento de la gravedad de la disciplina de Ricardo, que había estado en otra parte de la casa, no mirando, como sugería el vídeo, que era una madre devota que había cometido el error de confiar demasiado en su padre. La jueza Beltrán lo interrumpió. Señor Aguirre, he visto el vídeo 17 veces en la última hora. La señora Correa es claramente visible. Está mirando directamente a su hija. Está a menos de 5 metros de distancia. ¿Está argumentando seriamente que no era consciente de lo que estaba sucediendo? Su señoría, el ángulo de la cámara. La muestra cenando mientras su hija sangra. He visto muchas cosas perturbadoras en esta sala, señor Aguirre. Ese vídeo se encuentra entre las peores. Miró a Lourdes. Señora Correa, ¿tiene algo que decir en su defensa? Lourdes se puso de pie. Su señoría, mi padre fue demasiado lejos. Lo veo ahora. Pero crecí con una disciplina tradicional y no entendía que lo que funcionó para mí podría no. ¿Funcionó para usted, señora Correa? Arrodillarse sobre arroz mientras sangraba la hizo una mejor persona. Lourdes vaciló. Permítame reformular. ¿Cree que su hija merecía lo que le pasó? Estaba siendo irrespetuosa. Necesitaba aprender. Tiene 9 años. Edad suficiente para saberlo. La sala quedó en silencio. Incluso Hugo Aguirre parecía querer desaparecer. La expresión de la jueza Beltrán se endureció. Concedo al señor Correa la custodia total de emergencia. Señora Correa, no tendrá contacto con la menor hasta nuevo aviso. Visitas supervisadas únicamente. Que se organizarán a través del tribunal después de una evaluación psicológica completa. También ordeno una investigación completa del DIF y nombro un tutor especial para representar los intereses de la niña. El rostro de Lourdes se desmoronó. Su señoría, por favor. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Benjamín se puso de pie con las piernas temblorosas. Había ganado. Sofía estaba a salvo. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como gestión de catástrofes, como si acabara de evitar por poco algo aún peor. Fuera de la sala del tribunal, Agustín le dio una palmada en el hombro. Lo logramos, Ben. Es tuya. Hasta la audiencia formal de custodia, que ganaremos. Confía en mí. Después de la exhibición de hoy, ningún juez le dará a Lourdes otra oportunidad. Benjamín esperaba que tuviera razón, pero había visto demasiados casos en los que el sistema fallaba, donde las madres obtenían segundas oportunidades que no merecían, donde los niños volvían a hogares inseguros porque la sangre era más espesa que las pruebas. Necesitaba más que el fallo de un juez. Necesitaba un seguro. Esa noche, fue a ver a Sofía. Le estaban dando el alta, con las rodillas vendadas, pero sanando. Sus padres le habían traído ropa, libros, su elefante de peluche favorito. Ella levantó la vista cuando él entró y su rostro se transformó. «Papi». Benjamín la levantó con cuidado, consciente de sus heridas, y la abrazó como si nunca fuera a soltarla. «Hola, mi niña. Lo siento tanto. Siento tanto. ¿Viniste a casa?» Su voz estaba ahogada contra su hombro. «Sabía que lo harías. Le dije a mamá que te enojarías, pero dijo que no te importaría porque estabas demasiado ocupado. Siempre me importará. Siempre. No hay nada más importante que tú». Sofía se apartó para mirarlo. ¿El abuelo está realmente en la cárcel? Sí. Bien. Su voz era feroz. Nada infantil en ella. Es malo. Me lastima. ¿Lo odio? Ya no tienes que volver a verlo.
¿Te lo prometo? ¿Y mamá? Benjamín eligió sus palabras con cuidado. Mamá está pasando por algunas cosas ahora mismo. Necesita ayuda para entender cómo ser una mejor madre. Ella no quiere ser una mejor madre. Quiere que yo sea una mejor hija. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Me esfuerzo tanto, papi, pero nada de lo que hago es suficientemente bueno. No soy lo suficientemente callada, ni lo suficientemente obediente, ni... ¿Basta? Eres perfecta exactamente como eres. El problema no eres tú. Nunca fuiste tú. Hablaron durante 1 hora más. Sofía se lo contó todo. 2 años de abuso, humillación, terror. Cada vez que él estaba fuera, Ricardo venía. Cada vez que ella mostraba espíritu o creatividad o independencia, había un castigo. Arrodillarse sobre arroz fue solo la última escalada. Antes de eso, había sido estar de pie durante horas con libros en la cabeza, ser encerrada en armarios oscuros, que le destruyeran sus juguetes favoritos delante de ella. Y a través de todo, Lourdes observaba. A veces salía de la habitación. A veces preparaba la cena. Pero nunca intervino, nunca protegió, nunca eligió a su hija por encima de su padre. Cuando Sofía terminó de hablar, Benjamín había dejado de llorar y había comenzado a planificar. La llevó a casa de sus padres, un terreno neutral, un terreno seguro, la acostó en la habitación de invitados que su madre ya había decorado con los colores favoritos de Sofía, le besó la frente y le prometió que mañana sería mejor. Luego volvió al trabajo. Durante las siguientes 2 semanas, Benjamín Correa se convirtió en un fantasma. Se movió por Guadalajara, reuniendo pruebas como un hombre poseído. Entrevistó a los maestros de Sofía, quienes compartieron las preocupaciones que habían tenido durante meses sobre los cambios de comportamiento. Habló con vecinos que habían escuchado llantos desde la casa. Obtuvo grabaciones de seguridad de casas cercanas que mostraban el coche de Ricardo en su entrada en las fechas en que Benjamín había estado fuera de la ciudad. Rastreó a las hermanas de Lourdes, a antiguos amigos, a personas que conocían a su familia desde pequeños. Construyó una imagen completa del enfoque de la familia Méndez sobre la crianza de los hijos. Encontró a otros 2 miembros de la familia que admitieron abusos similares, aunque habían estado demasiado avergonzados para hablar antes. Documentó todo. Fotos, vídeos, declaraciones notariadas, registros médicos, evaluaciones psicológicas. Creó una base de datos tan exhaustiva, tan condenatoria, que cualquier juez que la revisara no tendría más remedio que proteger a Sofía. Y luego hizo algo que cruzó la línea, algo que habría horrorizado al antiguo Benjamín. El Benjamín que creía en el sistema, en el debido proceso y en dejar que las pruebas hablaran por sí mismas. Encontró la cuenta oculta de Lourdes, la que había estado llenando con dinero de su cuenta conjunta. 940.000 pesos ahorrados durante 3 años. Rastreó de dónde provenía. No solo de sus finanzas compartidas, sino de la venta de artículos que él creía perdidos o dañados. El anillo de su abuela, su equipo de cámara, partes del fondo universitario de su hija. Tomó capturas de pantalla de cada transacción y luego vació la cuenta. No para quedarse con el dinero. Puso cada centavo en un fideicomiso para el futuro de Sofía. Pero quería que Lourdes lo supiera, que entendiera que su red de seguridad se había ido, que su plan de escape había fallado, que lo había perdido todo. Los procedimientos de divorcio comenzaron en serio. La audiencia formal de custodia estaba programada para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, Benjamín tenía a Sofía, sus padres tenían a Sofía, y Sofía estaba sanando. Pero él no había terminado. El juicio de Ricardo Méndez estaba fijado para principios de diciembre. Los fiscales estaban confiados. Tenían pruebas en vídeo, registros médicos, testimonios de testigos. Una condena fácil. Benjamín no estaba satisfecho con lo fácil. Quería algo completo. Se puso en contacto con la fiscal, Xóchitl Landa, una mujer con la que había trabajado antes en un caso de abuso de ancianos. Tengo pruebas adicionales que podrían ser relevantes. Se reunió con él para tomar un café, revisó lo que había compilado. Dios, ven, esto es. Esto es una mina de oro. Un patrón de abuso que se remonta a décadas. Testigos dispuestos a declarar.
Documentación que muestra una negligencia infantil sistemática. Levantó la vista. ¿Por qué me das esto a mí en lugar de usarlo solo en tu caso de custodia? Porque quiero que Ricardo Méndez pase el máximo tiempo posible en prisión. Y quiero que todos sepan por qué. Quiero que su nombre quede ligado a esto para siempre. Xóchitl lo estudió. No buscas justicia. Buscas venganza. No pueden ser ambas cosas. Ella no respondió a eso, pero tomó las pruebas. El juicio duró 3 días. Ricardo Méndez fue condenado por abuso infantil grave, agresión, negligencia infantil y una serie de otros cargos. El juez, claramente disgustado por las pruebas presentadas, lo sentenció a 15 años. Ricardo tenía 63 años. Probablemente moriría en prisión. Lourdes asistió al juicio todos los días, se sentó en la primera fila, con el rostro impasible, observando la caída de su padre. Cuando se leyó la sentencia, no reaccionó, solo se levantó y salió. Benjamín la vio irse y no sintió nada. Ni satisfacción, ni victoria, ni remordimiento. La audiencia formal de custodia tuvo lugar a mediados de diciembre. Fue una formalidad en ese punto. La jueza Beltrán revisó las pruebas, escuchó el testimonio del terapeuta de Sofía sobre el progreso que había hecho lejos de su madre y otorgó a Benjamín la custodia legal y física completa. A Lourdes se le concedieron visitas supervisadas 2 veces al mes. Nunca se presentó a ninguna sesión. El divorcio finalizó en febrero. Lourdes no obtuvo nada, ni propiedades, ni pensión alimenticia, un contacto mínimo con Sofía. Hugo Aguirre había intentado luchar, pero las pruebas eran abrumadoras. Mala conducta financiera, negligencia infantil por poder, omisión de cuidado. La sentencia final de divorcio era un registro público. Benjamín se aseguró de que fuera accesible. Se aseguró de que cualquiera que buscara el nombre de Lourdes Méndez de Correa lo encontrara, viera lo que había hecho, lo que había permitido, la clase de madre que había sido. No era ilegal. Solo era exposición. Lo mismo que había estado haciendo a los malos actores durante 15 años. La única diferencia era que esta vez era personal. Lourdes se mudó de nuevo con su madre después del divorcio. Perdió su trabajo. Había sido consultora a tiempo parcial para una organización sin fines de lucro y no querían la asociación con alguien condenada indirectamente por abuso infantil. Perdió a sus amigos, su círculo social, su posición en la comunidad. Lo perdió todo, excepto su negación. Envió una carta a Benjamín 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Destruiste mi vida. Te llevaste a mi hija, a mi padre, mi reputación. Espero que estés satisfecho. Espero que Sofía crezca sabiendo lo que le hiciste a su familia. Benjamín nunca respondió. Archivó la carta con todas las demás pruebas, por si acaso. Sofía, mientras tanto, prosperó. La terapia ayudó. El tiempo ayudó. La distancia de su madre y su abuelo ayudó más que nada. Empezó a reír de nuevo, a hacer preguntas, a crear arte. Las rodillas sanaron, dejando cicatrices tenues, recordatorios de lo que había sobrevivido. Benjamín redujo su trabajo. Tomó proyectos que podía hacer desde casa. Pasaba las mañanas preparando el desayuno para Sofía, las tardes ayudando con la tarea. Los fines de semana eran para parques y películas y simplemente para estar juntos. Sus padres se mudaron para ayudar, al principio temporalmente, luego de forma permanente. La casa se volvió ruidosa, caótica, llena de vida. Todo lo que no había sido antes. Un año después del vídeo, Benjamín y Sofía plantaron un jardín en el patio trasero. Nada elegante, solo tomates, hierbas y algunas flores silvestres. Sofía se arrodilló en la tierra voluntariamente, con alegría, y le ayudó a cavar hoyos para las plántulas. «Papi». «Sí, mi niña». «¿Crees que mamá alguna vez pedirá perdón?» Benjamín consideró mentir, consideró ofrecer una falsa esperanza, pero Sofía merecía honestidad. «No, no creo que lo haga. Algunas personas no pueden admitir cuando están equivocadas, incluso cuando la evidencia está justo frente a ellos». Sofía asintió, procesando esto. «Qué triste». «Lo es. Pero estamos bien, ¿verdad?» «Sin ella».
Benjamín la acercó. Estamos más que bien. Somos perfectos. Y por primera vez en años, lo creyó. El jardín creció. Sofía creció. La vida siguió adelante. Benjamín Correa había pasado 15 años documentando el dolor de otras personas. Ahora dirigía ese mismo enfoque implacable a su propia familia, exponiendo la podredumbre, cortándola, asegurándose de que nunca pudiera extenderse de nuevo. Algunos podrían llamarlo excesivo, vengativo, cruel. Benjamín lo llamaba protección. Y cada noche, cuando revisaba a Sofía durmiendo pacíficamente en su habitación, libre de miedo, libre de dolor, sabía que lo volvería a hacer todo sin dudarlo. La justicia no siempre era limpia. No siempre era justa. No siempre era proporcionada, pero era necesaria. Y a veces, por las personas que amabas, tenías que estar dispuesto a convertirte en el monstruo que caza a los monstruos. Benjamín Correa había documentado el mal durante 15 años. Ahora lo había destruido. Y dormía perfectamente bien. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros.